Bueno, pues ya me he estrenado en Smart Twitter. ¿Y qué eso qué es? ¿Cómo os lo explicaría? Mejor lo veis. Bienvenidos, estamos aquí de nuevo enganchados en una nueva sesión de Smart Twitter arrancando 2021. Muy contentos y muy ilusionados porque tenemos muchísimas novedades para contaros, como os prometimos, y con un plantel de lujo esta noche. Primero, quiero dar la bienvenida a mi nuevo compañero, David Arraez, que va a estar conmigo a partir de ahora. Hola, David. ¡Ah! ¡Hola, Eva! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, espectacularmente bien. Genial, pues así me gusta. Bueno, David y yo somos viejos conocidos y además vivimos en Mallorca los dos. David es periodista, escribe de maravilla, es experto en tecnología, es un gran contador de historias, es un trabajador incansable y bueno, muchísimas cosas más. Ya le iréis conociendo poco a poco quienes no lo conozcáis. Y David y yo hicimos el año pasado, antes del confinamiento, en 2019, un proyecto muy chulo que se llamaba Encuentros Tech. Una cosa que salió muy bien, que eran encuentros de tecnología para padres, padres preocupados por el uso que hacían sus hijos de tecnología. Y la verdad que tuvo mucho éxito, ¿a que sí, David? Tuvo un éxito brutal, Eva, y es que pues ahí hay un nicho, una necesidad enorme y el problema es que los padres muchas veces se ven superados por los conocimientos de los propios hijos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue educar digitalmente, en cierta forma, pues a ese centenar y pico de padres que se reunieron en aquel auditorio y bueno, pues a ver si la pandemia nos deja que lo retomemos. Efectivamente, porque luego ya no nos pudimos reunir más y ya tuvimos que frenarlo. Pero bueno, ahí estamos en Smart Twitter. Esta noche, como sabéis, vamos a hablar de Twitter como herramienta para hacer despegar vuestro blog. Y aunque no tengáis blogs y hayáis aterrizado por aquí, quedaos porque vamos a hablar de cosas muy interesantes de Twitter, de manejo de Twitter, que podéis aplicar a otras cosas, no solamente al blog. Pero sí que nos gustaría que centremos un poco en dar a conocer esas webs, ¿no? Esos blogs que tenemos y que publicamos, pero si no lo contamos, pues eso no va a ninguna parte, ¿vale? Y para eso tenemos a dos pedazos de profesionales. Primero vamos a presentaros a Antonio Cambronero, @blogpocket. Buenas noches. Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y vosotros? Muy Encantado bien. de estar aquí, y os agradezco que me hayáis invitado. Jo, estamos nosotros encantadísimos de que hayas dicho que sí, porque además eres una persona ocupada, que también tienes tus programas y bueno, pues estamos encantados de poder contar contigo y con tu experiencia. Nada, un placer. Bueno, pues Antonio, aquí donde le veis, tiene un blog desde hace 20 años. O sea, fijaos la experiencia que tiene en blogs y la experiencia que tiene en Twitter. Porque además Antonio es informático, es blogger, es profesor, ha trabajado en análisis de sistemas, o sea, es una persona que viene de la parte tecnológica, pero en 2012 escribió un libro que se llamaba Manual Imprescindible de Twitter, que os tengo que decir que cuando yo empecé en redes, que no llevo muchos años, recuerdo haber leído perfectamente su manual y ahora es una cosa que seguramente nos vas a decir que ya se habrá quedado superada, claro, por cómo ha evolucionado Twitter. Totalmente. En ese momento, cuando se publicó ese libro, pues muy poquita gente lo utilizaba así como ahora, ¿no? Y es verdad que, bueno, todo lo que se dice en ese libro hay que tener en cuenta que era un manual con capturas de pantalla, explicación de todas las funciones, aunque tenía también una doble vertiente que era un poco más independiente, ¿no? de esa parte técnica. Pero lo que es la parte técnica, que es como las 3/4 partes del libro, se ha quedado absolutamente pasada de moda porque ni las herramientas ya existen, ni las capturas de pantalla valen. O sea, Sí, se ha quedado la cosa un poco así. mm. Bueno, y yo sé que hace 20 años que tienes un blog y que tienes entre manos un pedazo de evento para celebrarlo. Cuéntanoslo. Bueno, pues nos ocurrió celebrar el 20 aniversario de blogpocket.com, Ujú. haciendo pues una especie de reunión online, evento virtual, porque lógicamente la idea de hacerlo presencial, que era la idea original, ahora no podemos hacerlo, ¿no? Ujú. Lógicamente por las circunstancias de la COVID-19. Y
Y entonces vamos a hacer 2 jornadas, el 25 y el 26, lunes y martes de la semana que viene. Vamos a hacer pues tertulias, entrevistas, ponencias. Hay una mesa redonda también muy interesante de blogs y emprendedoras. Ajá. Pues Y, espera, que vamos a meter el vídeo del patrocinador, que vale, me he saltado. ¿No es tanto el patrocinador? bueno, pues nada, perfecto. Pues eso es 20 aniversario blog, ahí lo tenéis.com, es la página web donde podéis consultar, y lo que nos está contando Antonio, que lo vamos a ver aquí, tenéis esa web para consultar, ¿no? Son 2 días de charlas, de entrevistas con toda esta gente. Sí, bueno, la mayoría son pioneros, pero no hemos querido reunir solamente a pioneros, sino también gente que esté trabajando actualmente y que ha tenido relación con los blogs más actualmente, ¿no? Y, bueno, es una mezcla un poco de todo. Hay amigos, sobre todo, gente que yo he conocido, con la que me he relacionado, ya digo, no solamente hace 20 años, sino últimamente también. Vale, Y genial. nada, estoy muy ilusionado con hacer esto. Hombre, no me extraña, que es muy bonito, 20 años y además con una reunión de amigos celebrarlo, pues fenomenal. Allí estaremos 25 y 26. Y vamos a dar paso a Manolo Rodríguez, que nos ha llegado ahí un pelín tarde y se incorpora ahora mismo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues muchas gracias también por estar, gracias por decirnos que sí a estas horas, después del día de trabajo. Y bueno, Manolo Rodríguez, me parece que lo va a presentar David. Pues lo voy a presentar yo porque Manolo y yo tenemos una vieja historia de desencuentros amorosos, podríamos decir, y es que Manolo y yo hemos estado pues más de 10 años trabajando en la misma empresa, aunque él estaba en Coruña y yo estaba aquí en Mallorca, y cosas de la vida, ¿no? Pues eso que en redes, el blog, porque Manolo tiene una cosa maravillosa, ¿no? Y es que no sé de dónde saca las horas para hacer tantísimas cosas, porque entre su blog Desenredando en la Red, el Coruña Bloggers, dirigir la estrategia de comunicación de redes del periódico La Opinión de La Coruña, etcétera, etcétera, digo, pues este tío es incansable. Entonces, yo lo seguía y de repente un día me entero que es que está trabajando en La Opinión de La Coruña y un diario de Mallorca, y digo, coño, pero si somos compañeros de trabajo. Y de estas, fijaos que tantos años conociéndonos, hablando, normalmente pues a través de redes, y que hasta casi hoy que no nos habíamos visto, aunque sea virtualmente. Con lo cual, pues para mí, ya digo, es todo un placer que tengamos aquí a Manolo, porque es un crack, un fuera de serie, y siempre da mucho gusto escuchar lo que nos cuenta. Muchas gracias, David, porque mi madre creo que está escuchando esto, así que va a estar muy orgulloso de su hijo. No, la verdad que, a ver, bueno, uno intenta organizarse y algo que intento también siempre es dormir 8 horas, algo que intento siempre hacerlo, y intentar siempre levantarme con 2 dígitos y sin el despertador, y es algo que lo estoy consiguiendo, así que bueno, sí, todo lleva su esfuerzo, el blog, el trabajo, aparte de llevar las redes sociales, llevo el periódico, trabajo en el periódico de papel, así que hay que seguir dándole ahí trabajando, pero bueno, si te gusta lo que haces, pues al final las horas que le vas metiendo y bueno, como te gusta, por eso no hay ningún problema. Entonces, bueno, todo lo que sea trabajar y bueno, luego vas viendo que bueno, van saliendo las cosillas y que bueno, que a la gente le gusta, la gente te sigue y que bueno, eso también te ayuda. Yo siempre digo que, bueno, a mí el blog me ayuda mucho a controlar ese ego que todos llevamos dentro. Pero bueno, cuando empiezas a tener una cierta visibilidad, pues la gente te va a decir qué bueno eres, qué guay, o que tienes muchos seguidores en Twitter, lo mismo. Pero bueno, eso te ayuda a controlar tu ego, de que tú al final sigues siendo lo mismo, sigues intentando trabajar y si a la gente le das valor, perfecto. Pero bueno, a mí me ayuda a controlar ese ego que creo que todos tenemos y que bueno, a mí es importante no controlarlo y no subirte porque al final no eres nadie, eres una persona que te aportas un poquito de valor y nada más.
Bueno, quienes no conozcáis a Manolo o quienes le conozcáis, si no hayáis caído en el tema, Manolo tiene en su página web un ebook para descargar, Desenredando los blogs, un ebook en el que yo hice el prólogo, por eso lo digo, no es por otra cosa. Es un ebook que está muy bien, con información, con artículos y demás, pero creo que tienes entre manos otra cosa muy interesante, también como Antonio. ¿En qué estás? Sí, la verdad es que bueno, no paro, intento no parar. El año pasado republiqué una novela que tenía ahí un poquito olvidada y entonces, pues bueno, la saqué y la verdad que está funcionando bien. Es una novela, no tiene nada de relación con redes sociales ni con nada. Entonces, simplemente, bueno, la saqué y funcionó bien. Y bueno, está funcionando bien. Y bueno, dije que por qué no sacar un blog, un libro basado en mi experiencia en los últimos 10 años. Yo el 28 de febrero de, nada, en un mesecito, el blog va a cumplir 10 años. Y bueno, creí que era una buena forma de, bueno, todo lo que he aprendido en estos 10 años, intentar plasmarlo en un libro. Y entonces este libro va a salir, como ves ahí, 28 de febrero. He intentado ahí, como es el subtítulo, es un libro en el que me gustaría haber leído cuando yo empecé con los blogs hace 10 años. Es un libro que sobre todo está para principiantes y un poquito los que ya tienen un blog. Entonces, bueno, está dirigido ahí, son unas 260 páginas y como pongo en la contraportada es un viaje al centro de cómo hay que bloguear o cómo yo entiendo que hay que bloguear. ¿Vale? Oye, este título tan raro, no le digas a mi madre que tengo un blog. ¿Esto de dónde sale? Sí, a ver, barajé muchos, barajé desenredando los blogs, pero como ya tenía el ebook, evidentemente ya no podía hacer ese mismo titular, así que pues estuve hasta el final de casi de escribir el libro no sabía cómo titular, es algo muy raro, porque yo escribo yo escribo en el periódico y escribo en el blog y yo ya me sé el titular que va a ir. No, hay mucha gente que escribe primero el titular, que primero escribe el texto y luego titula. Yo no, yo siempre primero titulo y después escribo, tanto en el blog como en el periódico. Entonces no conseguí ahí encontrar una historia, algo bueno, que enganchase también con el libro. Entonces, bueno, me acordé de esta frase. Esta frase es una película la película Primera Plana del 74, está hecha por Willy Wilder, trabaja Susan Sarandon, bueno, gente muy conocida. Y bueno, hay una de las, es sobre periodistas. Y bueno, en un momento hay un periodista que le dice a otro colega, le dice, no le digas a mi madre que soy periodista, dile que toco el piano en un burdel. Entonces, a raíz de mi primer artículo del blog, el primero que escribí hace 10 años, 28 de febrero, lo pongo en el libro porque tuve que mirar las estadísticas, lo publiqué a las 10:50 del 28 de febrero, se titula No le digas a mi madre que soy community manager. Entonces, bueno, me parecía una buena forma de cerrar el círculo, de haber comenzado hace 10 años con ese artículo y, pues bueno, titular de esa forma el libro. Al final eso es, y creo que Antonio también es un gran defensor de los blogs, somos orgullosos de ser blogueros. Entonces, aún así, no le digas a mi madre que tengo un blog porque todos los que tenéis un blog sabéis el gran esfuerzo que tiene, pero también sabéis todo lo que os da. Pues bueno, es un poquito ese homenaje al primer artículo, a este gran libro película de periodistas que es Primera Plana, y bueno, salió por ahí, bueno, y al final creo que estoy contento con el titular. Con el Bueno, título. esperamos tenerlo pronto entre nuestras manos y no sé si queréis hacer un ofrecimiento a la audiencia. Sí, a ver, está todavía ahí en preventa, como digo yo. Está en Amazon ahí, todavía está abierto, pero yo os pediría que esperéis un poquito, porque acabo de pedir ayer el libro de copia que te dan para poder, bueno, lo compras así un poco más barato para ver cómo funciona. Y quiero verlo para ver cómo tenerlo entre manos, si está todo bien, si las letras están juntas, si sale bien la portada, entonces a partir de ahí pues se puede cobrar. Es un precio muy baratito. Pero bueno, como preventa y como es, la verdad que es la primera, bueno, va a ser la segunda vez que habéis visto que la gente ve esa portada. La primera fue la semana pasada que a los suscriptores del correo, que bueno, creo que bueno, como es gente que te deja tu correo, es gente que le tienes que cuidar muy bien, entonces bueno, les dije que iba a sacar ese artículo, ese libro. Y bueno, la segunda vez ha sido ahora en vuestro programa. Y yo, bueno, nada, quería sortear dos libros, dos ejemplares del libro. Qué guay. ¿Y qué hay que hacer para ganar?
¿Qué hay que Nada, simplemente pues dejar, yo decía dejar algún comentarios en cualquier, donde estéis escuchando, ya sea en Twitter, en YouTube, en Facebook o donde sea, nos dejáis un comentario por qué os gustaría tener este libro, ¿vale? Porque os gustaría tener el libro y los 2 así que más nos gusten, pues se los enviamos y que lo disfruten. Entonces, Fenomenal, simplemente ya ir sabéis. dejando por qué os gustaría tener el libro y nada, todo listo. Genial, pues ya sabéis, a dejar comentarios de por qué querríais tener ese libro y puede que sea porque tenéis un blog o puede porque estéis pensando en tener un blog, que también puede ser, ¿vale? Bueno, pues vamos manos a la obra porque os queremos exprimir. La invitación era muy cordial, pero ahora es cuando viene, lo de verdad. Nos gustaría empezar por hablar de estrategia, que siempre sabemos que en redes es muy importante, ¿eh? Siempre lo decimos, no hay que lanzarse a las redes de golpe, sino hay que pensar. Entonces, ¿qué estrategia seguís vosotros para hacer difusión de lo que escribís en el post? Porque me imagino que al tuntún no va. O sea, vosotros debéis de analizar y pensar en cómo me lo voy a montar, cómo voy a sacar este post, por qué este hoy o este mañana, o cómo lo hacéis, cómo lo pensáis. Primero el profe, que es el que más sabe. Bueno, primero saludar a Manolo, que no le he saludado. Igualmente, Antonio. Y mucho gusto de estar contigo otra vez. Porque hace poquito estábamos grabando una de las ponencias que va a ser una de las primeras que va a aparecer el lunes, ¿no? La de Manolo, con un título también absolutamente genial, que no sé si habéis visto, y es que él no necesita un psicólogo porque ya tiene un blog. Bueno, ¿qué estrategia se sigue para publicar en el blog? Bueno, para publicar en el blog, eso es muy complicado de decir así en pocas palabras y en poco tiempo. Uno tiene en mente siempre unos objetivos que cumplir y en base a esos objetivos uno debe de publicar. Con lo cual, esa sería la estrategia. Buscar primero un método, o sea, un objetivo, qué metas persigues y luego en base a eso ir desengranando o desmenuzando pues en contenidos todo eso. Uh-huh. Así que por mi parte no hay una estrategia definida que pueda decir, mira, yo para publicar hago esto, esto y esto. Lo que sí puedo decir es que estoy investigando en paralelo a escribir y a publicar. Es decir, uno para publicar algo en su blog tiene que saber del tema. Esa es la primera regla. O sea, uno no puede ponerse a escribir al tuntún de cualquier cosa, a no ser que, bueno, el estilo de tu blog sea eso, aleatorio. Pero si quieres cumplir esos objetivos que yo decía, pues tienes que saber. Entonces, para saber hay que investigar, estudiar. En mi caso, que los contenidos están relacionados con tutoriales o herramientas técnicas concretas, métodos para tener una web, por ejemplo, de WordPress, pues hay que probar, investigar y etcétera, estar ahí todo el día enredado con eso. De ahí, de esas investigaciones, de esas pruebas y de esos objetivos que tienes, que en mi caso es intentar demostrar a la gente corriente, a la gente que no tiene conocimientos técnicos, intentarle demostrar que crear una web hoy en día de WordPress es muy sencillo y que no tienes que saber nada de técnica, ni siquiera últimamente para diseñar la web. Es decir, el concepto que todos tenemos es, bueno, yo busco una plantilla, lo que se llama un theme en WordPress, lo instalo, lo personalizo un poco y si tengo conocimientos y soy desarrollador, claro, puedo hacer lo que quiera, pero imaginemos que no tengo posibilidad de delegarlo en un desarrollador, tampoco tengo conocimientos técnicos para hacerlo y entonces nuestro propósito en Blogpocket es enseñar a esa gente a crear una web de la manera más sencilla y fácil posible. Una web de wordpress.org. En base a esas investigaciones, a esas pruebas, a todo lo que tú sabes, y como persigues un objetivo concreto, de ahí salen los artículos, salen los posts. Pueden ser, en mi caso, tutoriales, etcétera, etcétera. Luego hay que decir también, para completar un poco esta estrategia, que para mí
y yo creo que debería ser así en todos los casos, las redes sociales están alrededor de tu blog. El blog es el corazón de tu identidad digital. Y alrededor están las redes sociales, no al revés. Vale, teniendo eso en cuenta, tú publicas en tu blog y a partir de ahí tienes las redes sociales para ampliar el eco de esos contenidos, para difundir, para que la gente sepa que has publicado algo, para encontrar nuevos seguidores y posiblemente nuevos clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Si es que tu objetivo es de negocio. Entonces, es un poco el camino, ¿no? Objetivo que perseguimos, muy claro y tenerlo muy claro. ¿Qué persigo yo con el blog? Eso hay que definirlo muy de antemano. Luego, de tu sabiduría o de tus investigaciones, etcétera, van surgiendo los posts. En mi caso no tengo un calendario editorial. Lo he tenido a lo largo de los 20 años, por supuesto, pero al final me he dado cuenta que en mi caso no hace tanta falta. No tengo calendario editorial ni para blogs ni para redes sociales, pero sí son contenidos muy pensados y no son aleatorios. Y al final, pues bueno, tengo que divulgar mis contenidos. Tengo Twitter, sobre todo, como herramienta o red social, y básicamente es la que utilizo más. Facebook está un poco abandonado. De vez en cuando, si necesito algún alcance o hacer alguna prueba, etcétera, bueno, pues utilizo Facebook, pero en principio no. Aunque sí es verdad que los otros canales que hay alrededor, que esta es digamos la última parte, ¿no? Estaba el blog, las redes sociales y finalmente ahora me he dado cuenta que todo va mejor si usas todos los formatos posibles. Es decir, tus contenidos, eso lo dijo mi amigo y colega Alberto Gómez, que creo que está por ahí en el chat o está viendo la emisión. Los contenidos son como el agua. Entonces, se adaptan a cualquier recipiente. Tú tienes unos contenidos básicos que son esos que has elaborado o has pensado en base a lo que quieres conseguir, en base a tus investigaciones y a tus lecturas o a lo que sabes, pero esos contenidos pueden ser texto, pueden ser vídeo, pueden ser audio, y ahí nacen pues las emisiones en directo, en nuestro caso, los podcasts que tenemos y luego, pues bueno, distintos experimentos que iré contando a lo largo de esta emisión, si procede, porque sigo probando cosas, por ejemplo, en Twitter. Si vamos a hablar de Twitter, pues bueno, luego habrá ocasión un poco ya de detallar más qué estamos haciendo en Twitter. Porque Twitter da muchas posibilidades, ¿no? Para ampliar el eco de tus contenidos. No sé si me he extendido mucho. No, está perfecto porque nos has dado una visión muy general y hemos entendido perfectamente que la clave del asunto es difundir lo que Sí, a nivel de detalle es muy difícil. Es decir, hay gente que te dice, pues sí, yo tengo un calendario editorial y pienso y hago un Excel y hago un no sé qué. Yo creo que en determinados casos, para mí es perder un poco el tiempo. Y yo creo que es mucho mejor enfocarte a elaborar un buen contenido basado en eso que quieres conseguir, en eso que tú tienes una estrategia y sabes que hoy toca o esta semana toca esto y la semana que viene toca esto otro. Persigues una meta, vas por un camino y sabes perfectamente lo que... Y luego en lo que estás. Yo ahora estoy estudiando el editor de bloques. Perdón. Estoy estudiando el editor de bloques. Estoy explorándolo, experimentando con él. Los contenidos salen de ahí, porque si estoy investigando y lo que hay que darle a la gente hoy en día, porque yo creo que eso es importante, darle a la gente y decirle que el editor de bloques de WordPress es algo muy útil, y sabes además que hay gente que te dice que no, que es muy reticente y que no le gusta, etcétera, pues los contenidos deben de ir por ahí. No tiene sentido que estemos estudiando el editor de bloques y yo esté publicando, yo qué sé, de otra cosa. Lo que toca es eso. Entonces tú sabes, cuando vas por el camino, pues qué contenidos tienes que publicar. Para mí no me hace falta un calendario editorial ni nada de eso. O sea, que tú vas sobre la marcha y tú vas cogiendo el tema y tiras. Manolo, ya sé yo que no, porque conociendo a Manolo, ya sé yo que no. Cuéntanos, Manolo. No, a ver, como me conoces bien, no tenía que haber nacido en Valladolid como nací. Yo tenía que haber nacido en Alemania. Yo soy súper cuadriculado.
y antes lo que decía un poquito David, de que cómo consigues llegar a las cosas es porque tienes que tener muy bien organizado todo y todo muy bien, con una buena estrategia, ¿vale? Yo todo lo que hago lo hago por estrategia. Esto no, en algún momento parece que pueda ser negativo, pero no. Tú sabes lo que la estrategia es el camino que tienes que seguir para conseguir tu objetivo. Parece que hay un poquito de mala idea con que los estrategas, pues me gustaría que todos fuéramos estrategas y conseguir lo que queremos. Entonces, para mí es fundamental, ¿vale? Es fundamental la promoción de los artículos en redes sociales después de escribir uno de mis artículos, ¿vale? Para mí es muy importante, ¿eh? Es muy importante ese concepto porque es como si, bueno, publicamos algo, pero si no se lo decimos a la gente, la verdad es que no le va a llegar. Entonces, para mí, promocionar un artículo es la base. Está muy bien escribir, pero si la gente no te lee, no vale para nada. Tú lo que quieres es que la gente te lea. Si no, lo que haces, en vez de montarte un blog, te haces un diario y lo escribes y lo metes debajo lo metes debajo del colchón o en la mesilla. Entonces, para mí la promoción es importante. Entonces, bueno, tengo aquí una frase que es que un buen contenido, ¿vale? Un buen contenido con una gran promoción, ¿vale? Un buen contenido con una gran promoción va a superar a un gran contenido con una buena promoción, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener, por muy buen contenido que tengas, si no se lo contamos al resto, la gente no lo va a leer. Y lo que nos interesa a nosotros es que la gente lea lo que vea. Entonces, para mí es importante la promoción. Y ya que estamos en Twitter y algo que también, bueno, yo creo que todos los blogueros vamos por ahí, nos gusta mucho analizar y ver las tripas de todo. Antonio está ahí con las tripas de WordPress y los bloques y hace tiempo estaba con Twitter y a mí me interesa saber también cómo son las tripas de Twitter. Entonces, yo hay tres cosas, ¿vale? O dos ideas que para mí es importante de cuando publico en Twitter para luego a la hora de hacer la estrategia. Una de ellas es que los tweets que publicamos tienen muy poquita, duran muy poquito tiempo, ¿vale? El impacto que va a tener va a ser sobre unas 4 o 5 horas. No sé si tenéis por ahí la diapositiva esa que os pasé de un poquito de cómo era. Esto era en 2015, 2016, Twitter mostraba estas estadísticas de cada tweet, ¿vale? Y lo que veis ahí esas barras es el alcance, las impresiones que tenía cada tweet. Como veis, sobre todo al principio tiene mucho y luego según va bajando ya va teniendo menos. Es decir, a las 4, 5, 6 horas el tweet pierde ya relevancia. Entonces, esta es una de las ideas que después, si eso lo vemos, de que hay que repetir los tweets que nos interesan porque al principio va a llegar a muy poquita gente. Luego no sé si tenéis el siguiente, que el siguiente sí que está, que aparte esto lo tengo guardado en favoritos y a David y a los periodistas seguro que les gusta, que esto fue una charla que dio Pedro J. Ramírez, el director del Mundo, que dio una charla que dio en Coruña, ahora es el director del Español, y dijo esto, ¿no? Dijo que en 10 años no se imprimiría ningún periódico nacional en papel. Entonces yo dije, pues guardo este tuit en favoritos para revisarlo en 2015. Han pasado ya 6 años y todavía los periódicos en España todavía todos siguen en papel. Eso no quiere decir que dentro de unos años desaparezcan algunos, o por lo menos no se publiquen en papel. Pero bueno, ese vaticinio que hizo tampoco todavía no se está cumpliendo. Pero bueno, como veis, aquí se ve mucho más claramente la vida que tiene un tuit, ¿vale? Yo lo publiqué a las 5 de la tarde, a las 6 y pico acabó la charla, Pedro J. Vio el tuit y lo retuiteó. Y como tenía y pico 1000 seguidores en ese momento, no sé cuántos tenía muchísimos, pues por eso ese es el pico. Y luego veis cómo poco a poco va bajando el alcance, ¿vale? Entonces, es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de los tweets, que van a tener de vida 5 o 6 horas. Esto Twitter lo quitó, porque claro, vio que esto pues, veía un poquito cómo eran las tripas, lo quitó, pero bueno, como digo yo, el que hace pantallazos, pues ahí queda el pantallazo. Y luego la otra idea es que ¿cuánta gente ve nuestros tweets de nuestros seguidores? ¿Vale? ¿Cuánta gente ve? Entonces, es una de las preguntas que yo me hice. Y dije, pero ¿cuánto
¿cuánta gente ve nuestros tweets? Entonces hice un estudio, pedía por Twitter y con las cuentas que yo controlaba y con amigos, pues me junté con unas 38 cuentas que tenían en ese momento juntándose unos 180.000 seguidores. Entonces, bueno, les pedí las impresiones que habían tenido durante 3 meses, cuántos seguidores tenían, y bueno, haciendo cuentas, Excel, para aquí, para allá, me salió que de media, cada tweet, cada cuenta, llegaba a un 20-23% de nuestros seguidores. Es decir, 1 de cada 5 de nuestros seguidores va a ver nuestro tweet. Entonces, esta es otra de las consecuencias de estudiar cómo funciona Twitter, que también tenemos que repetir entonces nuestros tweets porque no le están llegando a toda la gente. Es decir, que a diferentes horas, y luego lo veremos un poquito, la estrategia que yo sigo de difusión de los tweets míos del blog y también del resto que publico, cómo van en ese concepto de publicar en diferentes días, a diferentes horas, porque con que publiquemos una vez el lunes no va a llegar, es decir, nos va a llegar a un 20% de nuestros seguidores y va a tener un pequeño alcance de solo 4, 5, 6 horas. Entonces, para ver un poquito cómo funciona Twitter, yo creo que al principio tenemos que qué estrategia tenemos que para promocionar nuestro artículo en el blog, tenemos que ver un poquito primero cómo funciona Twitter. Y vale, con estas 2 pinceladas nos da un poquito idea de cómo es, ¿vale? Es una red muy efímera. Bueno, todas las redes sociales son muy efímeras, pero Twitter, por lo menos vemos con datos lo efímera que es. Y bueno, es un poquito el arranque. Entonces, a partir de ahí podríamos empezar un poquito cómo funciona A vueltas de esto que nos comentas precisamente, Manolo, quería preguntar a Antonio si tú planificas también los tweets, o sea, si tienes una estrategia a la hora de promocionar los artículos. ¿Lo haces en plan editorial o vas ahí a piñón a lo que caiga? No. Teniendo en cuenta lo que ha contado Manolo, que es totalmente cierto, a mí me parece mucho, el 1 de cada 5. Yo diría que es menos, pero efectivamente, teniendo en cuenta eso, no vale de nada que tú, si quieres promocionar tu blog, que hemos partido de esa base, ¿no? Al decir que las redes están alrededor de tu blog, lo que eso significa es que tú publicas en tu blog, pero si quieres promocionar y dar eco y que la gente se entere de lo que publicas y cumplir tus objetivos, tienes que promocionar y difundir en todas las redes. Y en el caso de Twitter sucede esto, efectivamente, y teniendo en cuenta eso, hay que hacer si quieres, digamos, llegar a toda la gente y que el alcance de tu perfil sea suficiente. En mi caso, yo no tengo 110.000 seguidores porque sí. Eso es evidente, ¿no? No soy distinto a vosotros, ni soy más ni menos. Soy lo mismo. Y tengo unos contenidos, probablemente, si alguien los mira, puede decir, pero si a lo mejor, ¿qué publica Antonio? ¿Qué hace de distinto? Entonces habría que plantearse, lo primero, ¿por qué yo tengo tantos seguidores? ¿Por qué los tengo? Primero, porque llevo mucho tiempo en Twitter. Empecé en 2007. Segundo, porque a partir de 2012, que fue cuando publiqué el libro, yo me propuse seguir una estrategia de hacking de Twitter. Me convertí en un hacker del crecimiento. Es decir, yo hackeé Twitter. No utilicé Twitter, lo hackeé. A ver. ¿Hackear en qué sentido? Hackear en qué sentido. A ver si me explico. Pues en el sentido de utilizar cualquier técnica, aunque no estuviese incluso bien vista. ¿Qué estrategias no están bien vistas? Seguir y dejar de seguir. Pero yo eso lo hice. Y ahora os cuento, hombre, alguien puede decir, joder, pues ahora Antonio, claro, nos está descubriendo aquí. No, es que yo no lo hacía porque sí. Es decir, yo hacía eso y muchas otras cosas más, que a lo que voy es que, no a esto en concreto, del seguir o no seguir, que eso, bueno, es discutible, y luego lo dejé de hacer. Luego os cuento, si queréis, un poco esa técnica para hacerla bien, cómo hay que hacerla, porque yo la hice bien. ¿Vale? Ajá. Pero a lo que voy es que
al hacer técnicas de crecimiento de todo tipo, pues uno consigue seguidores y consigue todo ese tipo de cosas. Vale. Entonces, a lo que voy es, durante toda mi carrera en Twitter, yo he hecho de todo. Vale. Lo importante es qué es lo que hago ahora. Pues claro, después del tiempo uno se da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, es mejor la calidad que la cantidad. Y todo eso que se dice habitualmente, ¿no? Efectivamente, no vale de nada tener muchos seguidores si esos seguidores, claro, son muchos bots, otros gente que te siguió porque tú le seguiste, que a lo mejor no eran de marketing ni de blogging ni de WordPress, eran de, yo qué sé, de mariposas, ¿no? Entonces, esa gente te va a dejar de seguir, por mucho que tú le hayas seguido, etcétera. Entonces, al final, lo que quiero decir es que, y respondiendo a tu pregunta, es que yo ahora sigo, digamos, una estrategia de publicación basada en lo que ha dicho Manolo. Es decir, hay temporadas o semanas en las que a lo mejor, porque no lo tengo automatizado. Entraremos, si queréis, después en herramientas de automatización o si es bueno automatizar o no. Yo creo que no es bueno ahora mismo automatizar en Twitter. Aparte que Twitter restringe y tiene muy restringida es muy riguroso con las operaciones masivas que no se pueden hacer. Entonces, yo no lo tengo automatizado. Ahora, lo he tenido automatizado a lo largo de mi vida en Twitter. Ya digo que he hackeado. He utilizado herramientas de automatización para todo. Para publicar, para seguir, para dejar de seguir, todo. Y probando, viendo que funcionaba, que no. Muchas cosas las hacía por experimentación, otras cosas las hacía porque quería conseguir algo, etcétera. Pero lo que ha dicho Manolo es fundamental. Y para responder a tu pregunta, sí, tengo una estrategia y consiste más o menos en hacerme un cuadrante semanal. Lunes, martes, miércoles, jueves, arriba, en la parte de arriba. A la izquierda, ¿el qué? Pues las horas. ¿Vale? Y en ese cuadrante de horas que ocupas las 24 horas, divididas en 3 franjas. Noche, mañana y tarde. Porque se supone, se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Esto es cuestión de probar. Y ver qué te vale a ti, qué te sirve a ti. Porque a lo mejor lo que me funciona a mí no os sirve a vosotros. Eso hay que probarlo. Pero yo he dividido mi público en 3 franjas horarias. Los que me siguen por la mañana, los que me siguen por la tarde y los que me siguen por la noche. Los de por la noche seguramente no serán españoles, ¿no? Serán de otro uso horario. Y los de mañana y tarde puede pasar lo mismo, pero bueno, son los que más están cerca de tu uso horario, ¿no? Y entonces dentro de esas 3 franjas horarias, a la izquierda del Excel, digamos, o del cuadrante, tenemos las horas y arriba los días, te vas colocando la publicación de tu post, del post que quieres promocionar. Puede ser uno o pueden ser varios. Eso se hace, por ejemplo, el fin de semana, tienes que dedicar, pues, o al principio, el lunes, por ejemplo, los 30 primeros minutos de trabajo del lunes, lo puedes dedicar a eso. A planificar los posts de promoción y otros posts, si quieres, de la semana. Y entonces vas colocando, entonces, más básicamente, el post que has publicado el lunes a las 8, el martes no lo vas a publicar a las 8. Estamos hablando de la franja de la mañana. Lo vas a publicar a las 9. El miércoles a las 10. El jueves a las 11 y el viernes a las 12. Por ejemplo. Estamos todos tomando notas, ¿eh? Y con la franja de tarde hacer lo mismo. Yo no. Con la franja de tarde hacer lo mismo. Empiezas el lunes a las 5 de la tarde, el martes a las 6, el mismo post. No se debe publicar el post con el mismo título, la misma imagen y etcétera. Entonces tienes que tener cuidado de hacer eso modificando títulos, etcétera. Puedes dejar el hashtag el mismo, el link efectivamente el mismo. Es bueno utilizar imágenes, pero si no quieres utilizar imágenes y tienes la Twitter Card definida en tu blog, por el hecho de poner el link en el tweet va a salir la tarjetita con la foto, etcétera. Entonces eso podría valer. Las herramientas de automatización que hacen esto, programar masivamente en base a un Excel, que suele ser un CSV, un archivo .csv, etcétera. Con esto eso lo puedes hacer muy fácil, con herramientas de automatización. Bueno, hay algunas por ahí que lo hacen.
Y yo he utilizado, ¿vale? Ahora ya no las utilizo. ¿Por qué? Básicamente porque son de pago. La función de programar masivamente suele ser una herramienta de pago. Hay algunas a lo mejor que son gratuitas, pero las buenas, en el momento que yo las utilizaba, eran de pago. Y como uno tiene que ahorrar de vez en cuando, pues ahora pues no las uso. Pero es bueno usarlas. Y entonces vas distribuyendo. No sé si me he explicado. Vas distribuyendo de manera que sucede lo que ha contado Manolo. Como los tweets son efímeros y encima los ve poca gente, con esto amplías un poquito la posibilidad. Un poquito. Amplías un poquito porque ¿quién te da garantía de que porque hayas publicado a las 10 en vez de a las 9 lo va a ver alguien más o menos? Bueno, aumentas las probabilidades. Y es verdad que cuando lo haces rigurosamente, lo automatizas, etcétera, notas y ves, en mi caso sucedió así o sucede así, vas viendo que efectivamente aumenta la visibilidad, aumenta el alcance, aumentan las reacciones, los likes, los retweets, etcétera, etcétera. Tremenda explicación. Bueno, tremenda explicación. Nosotros os tengo que decir que hay algún Smart Twitter en el que hemos hablado de las mejores horas de publicación, de cosas de las que está hablando Antonio, y se me ocurre que tenemos que hablar sobre cómo hacer Twitter Cards, que no lo hemos hecho. Tenemos que hacer un día, David, para... La Twitter Card es fundamental que esté activada en un blog de WordPress. Es muy sencillo con el plugin Yoaseo, que lo automatiza, pero tienes que estar seguro de que tienes la Twitter Card definida y activada, porque eso va a provocar que cuando alguien te promocione un tweet, un link en un tweet suyo, aparezca... digamos, para quien no nos entienda, aparece montada la foto con el... Claro, pero eso es muy importante porque te da crédito. Porque si no, alguien pone un link, tú no tienes la Twitter Card, pone arriba, este artículo es muy bueno, leer este artículo, y la gente no ve nada, ve el link oculto, o sea, se oculta porque no se acorta y no sabes de qué es, y no te dan crédito. Esto es una manera de darte crédito porque aparece el blog, aparece el título, aparece el autor, ¿no? Es importante, la Twitter Card es importante. Pues Manolo, ¿qué opinas de este tema? A ver. Evidentemente estoy de acuerdo con el maestro, no hay ninguna duda. Entonces, sí, yo creo que lo habéis tratado un poquito mejor, creo que es las mejores horas para tuitear. Y bueno, les podemos contar un par de herramientas o ideas de cómo tuitear. Esto es Metricool. Metricool es una herramienta, dos herramientas que os voy a contar ahora son españolas, así que bueno, las podemos apoyar. Esta con la tiene versión evidentemente de pago, pero con la versión gratuita puedes meter una cuenta solo, por ejemplo, en Twitter, y aquí en la tercera pestaña, como veis, planificación, os va a salir, en teoría, con las interacciones que habéis tenido en vuestra comunidad y, como ve, sale las mejores horas para tuitear. Bien, como veis aquí, va por franjas por azul. Como veis, las mejores horas para tuitear, según esta herramienta, es al final del día. ¿Vale? Final del día, entre las 7, 8 de la tarde, las 9, las 10, las 11, las 12, es una hora buena para tuitear. ¿Esto quiere decir que solo tuiteemos a esta hora? No. ¿Vale? También tuiteemos también por las mañanas o por las tardes, pero aquí tenemos más posibilidades de poder llegar a nuestra audiencia porque es cuando está conectada. Claro, todo el mundo va a ver que, por regla general, vamos a tener esta franja azul todos ahí a última hora. Pero bueno, es cuando la gente está más conectada. Entonces, vamos a publicar nuestro contenido, el contenido de nuestros blogs, en este horario porque, en principio, llegamos un poquito a más gente. La siguiente es Audience, ¿vale? La siguiente es Audience, que más o menos esta es una herramienta brutal, ¿vale? También es gratuita, aunque también tiene su forma de pago. Si no pasáis de 5.000 seguidores, os dan unas estadísticas brutales. Y una de las que ofrece es esto, un poquito en qué momento está tu comunidad online. Como veis, esta es una de mi cuenta de Twitter. Según esto, el mejor momento de esta semana sería el jueves a las 11 de la mañana, ¿vale? Y como veis también, la franja horaria de las 6, 7 y 8 es donde mayor alcance podemos tener, ¿vale? Entonces, la tendencia es que por la tarde
cuando dejamos de trabajar o cuando nos sentamos delante del televisión cuando nos sentábamos, porque ahora ya vemos otro tipo de cosas que ya no es la televisión pura y dura, pues tenemos lo que se llama la doble pantalla, estamos con nuestro móvil. Y luego si me puedes poner la siguiente diapositiva, Eva. Esto es un estudio de IAB que hace todos los años, sobre todo si estáis un poquito relacionados con el marketing, echar un vistacito porque está muy bien, un poquito te va contando por dónde van las redes sociales. Y bueno, una de las diapositivas que sacan todos los años es esta, ¿vale? Cuando está la gente conectada. Entonces, el prime time, ¿vale? El prime time de la televisión en España es entre las 9:30 y las 12. Pues el prime time de redes sociales en España está así también, entre las 7 y las 12 de la noche. Es un buen momento porque es cuando todo el mundo está utilizando sus dispositivos móviles o el ordenador para ver en redes sociales. Esto, si vais a Europa, evidentemente no tienen este prime time. Este prime time empezaría a lo mejor a las 4 de la tarde, a las 5 y acabaría sobre las 7, 8 de la tarde. Nosotros, pues bueno, tenemos esta idea de acostarnos un poquito más tarde y nuestro prime time anda por ahí, entre las 8 y las 12 de la noche. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que ha contado Antonio, teniendo en cuenta lo que hemos visto antes de lo efímero que son las redes Twitter, que tenemos muy poquito alcance, pues bueno, una forma como decía, de ajustar y de intentar conseguir un poquito más de alcance es teniendo en cuenta esto, ¿vale? ¿Cuándo tuitear? ¿A qué horas? Y Antonio hace por franjas horarias, yo lo hago por horas, ¿vale? Yo programo por horas. Lo mismo que hace Antonio, me siento un día, media hora o una hora a la semana y voy más o menos metiendo artículos. Luego, si eso hablamos un poquito de las herramientas que utilizamos para programar. Yo sí programo, ¿vale? Si no, para mí, como decía al principio, no me llegaría el tiempo. Entonces, yo programo. Lo que sí tengo es el móvil al lado y si hay una notificación o algo interesante, yo a lo mejor cada 2 horas o por ahí, yo entro en Twitter. Entonces, si alguien me ha dicho algo, yo interactúo con esa persona. Pero a la hora de enviar mis artículos, yo publico mínimo, van como 8, 9, 10 tweets al día. Sería impensable si tengo que estar a las 12 de la mañana, a las 12:15, a la 1, tuiteando. Vale, esto hablamos al principio, esto es una estrategia y tenemos que utilizar Twitter como una estrategia. Eso no quiere decir que sea más frío o que sea tan... podemos interactuar con la gente a través del móvil, podemos entrar y leer, pero como lo utilizamos como canal de difusión de nuestro blog, que es lo que estamos hablando ahora, para mí yo creo que es fundamental programar. Si no, pierdes mucho tiempo y eres muy poquito efectivo. Y esto va a ser de ser productivo, porque también, como decía antes Antonio, también tenemos Facebook, entonces tenemos que programar en Facebook, también tenemos LinkedIn, programamos en LinkedIn, también tenemos y tenemos vida. Entonces, y es la clave lo que ha dicho Antonio, tenemos que utilizar las redes sociales como satélites alrededor de nuestro blog, que es nuestra casa digital, que es donde tenemos que tener todo lo que sabemos, lo tenemos que tener ahí, porque yo siempre digo, pensad dónde estará el tweet que publicasteis la semana pasada, la actualización de Facebook de la semana pasada está ahí perdida. Vuestro blog siempre lo vais a tener. Entonces, es fundamental hacer vuestra estrategia, vuestra presencia digital a través de un blog, de una web y utilizar las redes sociales, evidentemente que funcionan, pero siempre teniendo en cuenta eso que el blog es nuestra casa digital. Bueno, perdón, espera, Antonio, que te tengo para que no hagas... Un pequeño apunte. Por supuesto, yo también programo y fijaros, yo lo hago con Buffer, por ejemplo, que es una buena herramienta para programar esas 10 entradas al día, ¿no? Que te permite la versión gratuita. Pero fijaros una cosa, en el cuadrante que yo he apuntado, donde están horas a la izquierda y arriba los días, para elegir esas horas, ¿no? Que yo he dicho 9, 10, 11, 12 como ejemplo. Pero si pensad un poco, si en vez de esas horas 9, 10, 11, 12, 1 aleatoriamente eliges las que te dan esas herramientas que te indican los mejores momentos para tuitear, es fantástico el método, porque ya no es aleatorio, ¿no? Ya están esas horas, están escogidas, están escogidos los mejores momentos para tuitear, a partir de esas herramientas que ha comentado Manol. No sé si me he explicado, es decir,
Tenemos a la izquierda horas, ¿no? Donde vamos moviendo los posts tal, y entonces esas horas no las cogemos aleatoriamente, no decimos como yo he contado en el ejemplo, 9, 10, 11, no, ponemos, pues yo qué sé, las 7:30, las 8:10, porque son las horas que nos ha dado esa herramienta. Y una vez que tengo el esqueleto, entonces me voy a Buffer, que es la herramienta que yo utilizo, y utilizo otras también complementariamente. Por ejemplo, la programación nativa que tiene Twitter, que también vale, hace lo mismo que con Buffer, ¿no? Pero Buffer te da otras cuestiones, tiene otras características o funciones como estadísticas o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una vez que lo tienes ya el esqueleto montado de horas y días y post, entonces te vas a Buffer y lo planificas. Ya que estás, Antonio, yo te iba a preguntar precisamente por eso. ¿Qué herramientas utilizáis? Pero luego al final hablaremos de otras herramientas a mayores, pero me refiero para programar el contenido. Tú ya has dicho esta y sobre todo para crear el contenido. Tú has hablado de algo muy importante que es utilizar contenido diferente, ¿no? Vídeo, audio y un montón de cosas. Entonces, contadnos alguna herramienta chula, el nombre, para que, pues, que nos escuchen, lo puedan buscar. ¿Alguna cosa chula que utilicéis? Una solo. Bueno, básicamente para programar o planificar, yo creo que una buena, sobre todo para gente que a lo mejor que quiere empezar o que nunca ha programado, etcétera, es Buffer, que es muy sencilla y tiene la versión gratuita, que creo que son 10, si no lo han cambiado últimamente. Vale. Para crear contenido, bueno, la republicación lo hablaremos después, ¿no? Porque creo que era un punto que tú habías planteado. Sí. Vamos a dejar entonces aparte un poco la republicación o cómo automatizamos el publicar entradas antiguas de tu blog en Twitter. Eso lo dejamos para después. Una herramienta buena, pues para mí fundamental es la que me permite crear ilustraciones y imágenes, etcétera, todo el contenido gráfico, no solamente para mi blog, sino para Twitter, para redes sociales, que es canva.com. Canva.com, yo he pensado siempre desde que nació esa herramienta que democratiza el diseño, democratiza pues el poder crear gráficos, ilustraciones de manera profesional o espectacular sin que tú seas un diseñador o no tengas capacidades o habilidades para eso, ¿no? Entonces te lo hace, bueno, pues eso, democratiza. Cualquier persona puede crear pues una ilustración, un gráfico, etcétera. Y hasta ahora mismo se pueden crear vídeos también. Muy chulo, sí. GIFs animados. Es decir, es una navaja suiza del diseño ahora mismo y a mí me encanta. O sea, canva.com, por decir una. Si quieres que diga más, digo más, pero vamos, una. ¿Puedes decir alguna más? Estamos abiertos a probar todo. No, en principio, para crear vídeos, por ejemplo, ahora acabo de descubrir que Vimeo tiene una función para crear vídeos, para hacer tutoriales, videotutoriales. No sé si habéis visto que llevo una semana, porque la descubrí hace muy poquito, y dije, esta es ideal para hacer esto. Entonces, en Twitter estoy tuiteando mini tutoriales de WordPress. Lo he llamado Blogpocketies. Los he visto. Sí. Hashtag Blogpocketies, porque busqué esa palabra en un generador de nombres y apareció. Puse Blogpocket y me generó Blogpocketies y me gustó. Un generador de nombres de empresa o de cosas de estas, ¿no? De proyectos o de lo que sea. Blogpocketies, vale. Pues Blogpocketies está hecha con la extensión de Chrome de Vimeo. Te permite crear vídeos o screencast, es decir, tutoriales, capturas de la pantalla. A ti te coloca abajo a la izquierda, en chiquitito, y en 2 minutos, que es lo que dura el tutorial, pues yo al final tardo 3 minutos en crear esos tutoriales. Qué bueno, qué bueno. Porque es muy facilita, te permite descargar el vídeo en el momento, se queda almacenado en Vimeo, por si luego quieres utilizarlo para dar el vínculo. Yo voy a crear una página que se va a llamar blogpocket.app, en la que voy a almacenar, en una página muy sencilla, con enlaces, voy a almacenar todos los vídeos de Blogpocketies. Por si alguien quiere buscar, ¿no? Porque como en Twitter se van a perder, puedo hacer 2 cosas. Utilizar un hilo de Twitter, que hablaremos de los hilos a lo mejor si nos da tiempo, los momentos, los fleets, todo eso que tiene Twitter. Hay un montón de cosas ahí que podemos hablar. Es que este programa Esto tiene que no nos vamos a acostar. Hoy no nos acostamos, porque vamos a hablar de muchas cosas.
Manolo, nos faltas tú por las herramientas. Vale, venga, pues ya termino. Entonces, otra Vimeo muy interesante para crear vídeos chiquititos, cortitos, para tuitear. Eso es un descubrimiento, ¿eh? Me gusta, me gusta. A ver, Manolo, ¿qué pones tú encima de la mesa? Yo uso Buffer, también como el profe, pero yo pago, ¿vale? Pero para mí me da, porque yo lo que utilizo es tanto Twitter, LinkedIn y Facebook van a través de Buffer. Sé que no es recomendable utilizar herramientas externas para publicar en Facebook porque te retrasa, pero yo ahí voy a la productividad. Tardo mucho más tiempo dar al botón porque es muy fácil el mismo contenido poder publicarlo en Twitter, en Facebook o en Instagram y en LinkedIn. Entonces yo ahí no, salvo los artículos que yo míos, mis artículos sí que van en nativo, sí que los coloco directamente, pero el resto de los artículos que lo pueda por ahí viendo, en Facebook van a través de Buffer. Entonces, yo antes utilizaba HotSuite, que es otra herramienta para programar. Lo que pasa que hace como 5 años descubrí Buffer y a mí me daba algo que para mí era fundamental, que ahora ya lo tiene HotSuite, pero que antes no lo tenía Buffer. Era algo tan tonto como poder tener la imagen. Con HotSuite ahora tú al querer programar, a querer meter un tweet, ya te da la imagen que tiene ese artículo y lo puedes elegir. Antes no, antes tenías que haberte descargado a tu ordenador, a tu escritorio, la foto, subirla y eso, si lo haces una vez no pasa nada. Pero si vas a meter 50 tweets a la semana, pues pierdes ahí 50 minutos. Entonces, pues lo que dije, bueno, pues me voy a Buffer. Y otra cosa que también, ahora que antes no tenía HotSuite, es que Buffer tú vas colocando las horas a las que quieres que salgan tus tweets, ¿vale? Por ejemplo, un lunes a las 3 de la tarde, a las 8 y a las 9, el martes a las 12, tal. Entonces tú no tienes por qué programar a la hora en la que quieres justamente que salga, si lo quieres bien, lo que te hace es meter como en un cajón, vas metiendo todos tus tweets y lo que hace es que según los horarios que tú antes has predefinido, la herramienta te los va soltando según esos horarios. Entonces, también te da esa opción de poder hacerlo. Y para mí, eso antes Josué no tenía. Entonces, bueno, por eso me cambié a Buffer y estoy súper contento. Y aparte he estado viendo antes un poquito cómo va HotSuite y claro, yo necesito el de pago de HotSuite por el volumen que meto y por las redes sociales que tengo. Entonces he visto, yo por ejemplo acabo de pagar ahora, la semana pasada, 84 euros por un año de Buffer. He visto que HotSuite son 25 euros en la más baja al mes. Caray, si trabajas yo por ejemplo nosotros en el periódico utilizamos HotSuite, pero para algo grande bien, o si trabajas con un equipo, o si tienes muchas cuentas o tal, pero si no, a ver, yo tengo como metidas en Buffer, te dejan como máximo 10 cuentas, yo creo que tengo ahora 7, 8 metidas. Entonces, bueno, para mí Buffer me parece una buena herramienta. Y luego otra herramienta que yo no la uso, pero que también funciona bien, que es Metricool, la que hemos visto antes, ¿vale? Metricool también es como una navaja suiza, hace muchas cositas, y otra es programar, ¿vale? Puedes programar a través de Metricool y también te da estadísticas. Entonces, bueno, son las 3 herramientas que podéis tener para programar. Yo utilizo Buffer, pero también HotSuite funciona bien y luego Metricool también va muy bien. Y para crear contenido, para crear vídeos, GIFs, fotos, ¿qué haces? Básico los bancos de imágenes, ¿vale? Para mí Pixabay si me lo quitan me muero, ¿vale? Es donde saco todas las imágenes. Gratuitos, vamos a decir, para que la gente lo entienda. Son bancos donde tú puedes coger una imagen. Sí, bancos de imágenes gratuitos sin derechos de autor que puedes simplemente con una mención, esta foto es de fulanito de tal, con eso te llega. También tiene ahora que estoy un poquito andando con los vídeos, también tienes vídeos, así que funciona muy bien. Entonces, para mí los bancos de imágenes y bancos de vídeos gratuitos son fundamentales. Yo utilizo Photoshop para bajarle la resolución, para meter los textos. Bueno, es un programa que ya tengo y ya utilizo. Entonces, para mí esas son dos herramientas, una herramienta que para mí es básica, ¿vale? Es tener. Y luego otra, para que veáis vídeos, si queréis hacer vídeos cortos,
en el móvil, espera, os lo cuento ahora que lo tengo aquí, buscar VN Editor, ¿vale? VN Editor es un editor de vídeo gratuito, no deja marca de agua y es la leche, ¿vale? Funciona muy bien. No va como los de pago, que puedes meter 3 o 4 capas de imágenes o tal, pero para hacer vídeos cortos o tal, funciona muy bien esta herramienta. Es un editor, tú metes ahí las 5 imágenes que quieras o las 5 vídeos, tú puedes cortarles y meter en una música y tiras para adelante. Y luego hay otra, ahora que también es gratuita y que no deja marcas de agua, que es Quick, Q-U-I-K, Quick, que esta lo que te hace es mucho más sencilla. Tú metes, por ejemplo, para tus fotos de viaje o tus fotos de lo que tú quieras, o metes 7, 8 fotos o 7, 8 clips de vídeo de 3, 4 segundos y te hace un vídeo, ¿vale? Tiene unas plantillas y te hace un vídeo de 40 segundos con, que funciona muy bien. Entonces, bueno, son 2 herramientas para hacer contenido visual que yo creo que los blogs tienen que ser visuales, ¿vale? Y las redes sociales tienen que ser visuales. Antes comentaba Antonio si metemos imágenes o no, lo habéis comentado. Meter siempre imágenes en los tweets. Según Twitter dijo que aumentaban un 30% el alcance de esos tweets y la posibilidad de que los lean. Así que si lo dice Twitter, mete tweets, ¿vale? Meterle un par de hashtags. También dice que funciona bien meter el enlace en el medio. Yo lo suelo poner al final porque creo que es un poquito en cuanto a lectura. Pero bueno, probar también. Y esto va mucho de probar, probar, fallar, que es un poquito lo que hacen los bloggers y lo que hacemos un poquito con redes sociales, probar, fallar, a ver cómo funciona, porque no todos los sectores funcionan de la misma forma. Pero bueno, estas son un poquito mis herramientas que utilizo. Quería preguntarles a los dos por el tema de los plugins en WordPress, porque se está hablando mucho de la ralentización del WordPress frente a la velocidad de carga, ¿no? Sobre todo pensando en que ahora en mayo va a cambiar el algoritmo de Google y va a premiar más la velocidad, ¿no? A la hora del posicionamiento. ¿Qué opináis al respecto? Es que me interesa mucho. Pues es importante. La velocidad de carga, para mí, casi es lo más importante. Y entonces yo cuido mucho, cuando construyo una web, cuido mucho que la velocidad de carga sea óptima. De hecho, el método BlockPocket se basa en la creación de una web inicial que sea independiente del proyecto, como si tuvieses una caja vacía, en la cual tienes que construirla optimizada. Y luego, cuando está construida optimizada, a nivel de rendimiento, seguridad, SEO y legalidad, entonces empiezas a meter contenidos y diseño. Vale. Entonces, es muy importante. Un plugin, por ejemplo, yo utilizo el plugin revive.social, que lo que te hace es automatizar la publicación o republicación de tu contenido de tu WordPress en Twitter. Es configurable, puedes configurar todo, porque una de las cosas de las automatizaciones es que hay que intentar que no parezcas un robot, porque al principio las automatizaciones de publicaciones pues eran un horror, es decir, a lo mejor te cortaba el texto por la mitad, etcétera, no era capaz de sacar la Twitter Card, en fin, eso tienes que conseguirlo, es decir, que sea algo que, bueno, aunque todo el mundo al final se da cuenta de que esto, hombre, no es un tweet en el que tú has explicado, has aportado valor, sino que ha cogido el título, etcétera, pues bueno, pero hay que intentar eso. Entonces, yo utilizo revive.social. El plugin no se llama así exactamente, esa es la dirección web y el plugin se llama algo así como pues revive tus posts o algo así. Ahora lo busco si no y lo pongo después ahí en el chat, pero... Están enseñando aquí en la página web. Sí, perfecto, sí, es que no lo estaba viendo. Vale, pues este es el post, este es el plugin. Entonces, este plugin no afecta al rendimiento. Te lo puedo garantizar, porque yo lo utilizo y BlockPocket ahora mismo tiene 100% de optimización del rendimiento medido por GTmetrix. Entonces, no impacta. No está claro o no está tan claro que un plugin
¿Por qué impacta un plugin en el rendimiento? ¿Por qué puede impactar un plugin en el rendimiento? Por muchas cosas. Por ejemplo, por los recursos que utilice internos. Claro, puede consumir mucho CPU, etcétera, en el servidor. Y al final podría retardar, pero este no lo hace. Este es muy liviano, funciona todo con el mecanismo este del cron de programar los posts, etcétera. O sea que no, quizás a lo mejor en el momento que está programando o sacando, a lo mejor si fueses al servidor y vieses el consumo de CPU, bueno, probablemente haya aumentado un poquito ahí, pero tú eso no lo vas a notar. Mientras que, porque la mayoría de las veces, no, o sea, el post ya, si yo programo una vez a la semana, ¿no? Yo lo hago cada 8 horas, creo que lo hago ahora. Cada 8 horas lanzo un post de mi base de datos. Eso os queríamos preguntar también. ¿Cómo, o sea, con qué criterio sacáis posts antiguos que no han caducado, lógicamente? Sí, se puede configurar en este plugin, es configurable, tú le dices más o menos el criterio, por fecha, sobre todo, quizás por categorías, creo que también se puede hacer. En fin, yo por categorías no filtro, yo filtro por fecha, porque sí es verdad que los posts antiguos míos no tienen mucho que ver a lo mejor con lo que estoy ahora centrado, que es en crear una web, blogging, etcétera. Entonces, yo tengo posts desde 2013, porque los anteriores los saqué de la base de datos por SEO, porque me estaban afectando mucho. Y entonces, pues del 2013 y el 14, creo que el 15, no saco post, porque a partir del 16 es cuando ya yo me centré en escribir sobre lo que escribo ahora. Entonces, saco post para que estén más actualizados, aunque de vez en cuando sale por ahí uno que digo, ahí va, si esto no debería, entonces lo borro, lo elimino manualmente y ya está, ¿no? Pero es esta estrategia de sacar, bueno, por fecha. Y funciona muy bien. Es un plugin que no afecta al rendimiento. Y entonces uno lo que tiene que hacer cuando instala cualquier plugin, no un plugin de este estilo, sino cualquier plugin en WordPress, lo primero que tiene que ver es, bueno, primero si funciona y hace lo que tú esperabas que hiciese, y segundo, si afecta al rendimiento. Porque si te está afectando al rendimiento, tienes que valorar si te merece la pena perder ese nivel de optimización a costa de tener un plugin que hace lo que tú quieres, porque a lo mejor no merece la pena y entonces tienes que buscar otro. Revive.social no afecta. Blogpocket tiene ahora mismo, medido por GTmetrix, 100% de optimización. Esto es fantástico. No sé si estáis escuchando bien lo que estoy diciendo. Sí, sí. 100%. Y es una web normal, tiene de todo. Tiene imágenes, tiene, si la miráis, no parece nada extraño. Hay un trabajo detrás también de hackeo de la optimización del rendimiento. Pero bueno, pero en el caso de plugins, este plugin no afecta y entonces puedes estarte tranquilo, David, que puedes utilizarlo perfectamente. ¿Y Manolo? Yo, a ver, vamos a quitarle miedo a la gente, ¿vale? Que no se preocupen en mayo, que Google no les va a cerrar su página ni van a dejar de ir más gente. Sí, que están hablando de que van las más rápidas, los tal, pero posiblemente a lo mejor las más rápidas son un 10%. ¿Qué va a sacar? Solo contenido de ese 10%. Vale, entonces no nos volvamos locos. Sí, evidentemente, tengamos una web rápida y una web rápida funciona sobre todo por tener un buen hosting. Nada de hosting gratuitos, porque entonces podemos tener lo más liviano que queramos y sin plugins y sin nada, pero si no nos funciona. Entonces, un hosting ¿vale? Que hay por ahí en el mercado, que están chulos y funcionan bien. Entonces, para mí eso es fundamental, ¿vale? Para que tengas la rapidez. Luego, los plugins, como dice Antonio, esto va de probar, ¿vale? De probar. Hay un plugin que en estos momentos no me acuerdo, que yo lo tengo activado o desactivado, y cuando quiero meter un plugin nuevo, lo que hago es activarlo y me mide la carga que tiene, cómo está afectando a la carga. Y luego lo quito, luego lo desactivo. Entonces, bueno, cómo funciona. Entonces, para mí es importante. Yo en estos momentos tengo 23, 24 plugins y la web carga bien, ¿vale? Podría cargar más rápido, pero yo estoy contento, ¿vale? Como carga. Tengo otras webs con menos carga, menos plugins, menos historias y me va un poco más lenta y está en el mismo servidor. Así que a veces
tampoco no nos vamos locos, ¿vale? Sí que evidentemente va a priorizar las webs rápidas, pero que tampoco no nos vamos a volver muy locos. Y yo también, yo antes utilizaba el mismo plugin que dice Antonio, el Revive All Pods, pero hace como 4 o 5 años, un poquito me pasó como Buffer, me daba problemas, ¿vale? Me daba problemas. La verdad que estuve pensando en estos días de por qué lo cambié y algo me provocaba algún problema o no me salían a las horas que yo quería o había algún problema. Yo sé que ahora está funcionando porque es el que todo el mundo lo tiene, entonces para eso. Pero yo, y aparte en esa idea de tener menos plugins montados en tu WordPress, yo utilizo una herramienta gratis que se llama Blogster App, ¿vale? Es como Blogster App. Si buscáis, es una herramienta, es gratuita. Y esta lo que te hace es, tú sincronizas tu blog y te salen todos los artículos que tienes, ¿vale? Y entonces tú ahí decides los que quieres, como decía Antonio. La idea es que metamos, exactamente, esta es. La idea es que metamos o que publiquemos artículos en nuestras redes sociales, en Twitter en este caso, que sean sobre todo evergreen, que los metamos y que no digamos que es, ¿sabes? Si a lo mejor hemos ido a un evento de hace 7 años, pues no metamos ese tweet porque a la gente no le va a interesar. Metamos, sobre todo hagamos los artículos evergreen, que son los artículos estos que no caducan. ¿Cómo hacer una lista de Twitter? Pues en principio, pues si no caduca, entonces eso lo metemos. Entonces te da esa opción de quitar los que los que ves que no tienen sentido publicarlos. Entonces, la versión gratuita, que es la que yo utilizo, te deja, ellos los llaman difusores. Difusores es difusor de Twitter, difusor de LinkedIn, yo solo te deja meter con la gratuita un difusor, que es Twitter. Y yo ahí lo que he programado es que te deja meter 3 tweets al día de tus antiguos. Entonces va a tu blog y te saca esos 3 tweets antiguos. Entonces yo he puesto un horario también basado en lo que hemos visto antes del principio, de cuánto están la gente que me sigue en Twitter más online. Yo al final lo que hago es, meto 3 tweets al día de mi blog, por la mañana, por la tarde y por la noche. Meto otros 3 tweets que meto con Buffer, artículos que leo por ahí, ¿vale? Para mí es importante, yo soy más partidario, por ejemplo, no de la ley del Pareto, pero sí del 80-20, es decir, 80% contenido que no sea propio tuyo, porque si no, a lo mejor, si me metes tú todo el contenido, ya me voy a tu blog o ya me voy a Feedly y ya lo leo. Entonces, yo suelo meter también con el 80%, 70% de contenido, lo meto de otros artículos y luego también meto contenido propio, ya sea con estos artículos antiguos o con los artículos que he publicado. Y ya solo para terminar, yo, por ejemplo, cuando publico un artículo, que lo suelo publicar los lunes, voy a repetir el tweet, no el tweet, pero sí cambiando el texto, cambiando las fotos durante esa semana 6 días, 6 veces. Es decir, va a salir 2 veces, mañana por la tarde y noche, por la mañana y por la tarde, el lunes, el miércoles y el viernes. ¿Vale? Entonces, tengo ese conjunto de tweets antiguos del blog, tweets nuevos y tweets o contenido o artículos de otra gente que por ahí he leído. Y como dice Antonio, algo que lo que tiene que hacer un blogger, casi más que escribir, es leer. ¿Vale? Entonces yo siempre digo que leamos mucho, leamos, porque si no, sobre todo, es lo que nos va a dar ideas para poder escribir nuestros artículos. Y es la forma yo siempre digo, en las épocas de un poquito más de sequía a la hora de escribir en el blog, es cuando menos tiempo tengo para leer. Yo suelo leer a lo mejor una hora y media de artículos que me encuentro por ahí. Muchos son muy malos, muy malos, muy malos, pero si encuentras uno o dos que realmente son buenos y dices, guau, esto es tan bueno, es que esto lo quiero compartir con mi gente o me lo guardo en favoritos porque es interesante, eso es oro puro. Entonces, yo digo que si tenéis, y yo utilizo, bueno, eso podría ser otra historia, yo utilizo tanto Twitter como Feedly como canales para seguir a la gente de la que yo quiero leer. Antes hemos visto que utilizamos Twitter como fórmula de promoción de nuestros artículos, pero también es una fórmula de abastecerme yo de información, de seguir a la gente. Habéis hecho ya cómo hacemos las listas. Yo tengo listas. Evidentemente, si quieres sacar el máximo partido a tu Twitter, ten listas.
A partir de que empieces a seguir 50, 60 personas, tu timeline ya es una leche. Y si tienes 40, 50 personas, seguro que vas a poder dividirlos en listas. Entonces, haz listas de 10, 12 personas y cada vez vas entrando en una de las listas dependiendo un poquito de los temas. Y eso es un poquito curación de contenidos. Es que estamos muy llenos de mucho ruido y necesitamos, y algo súper importante, es fácil meter a la gente en listas, pero luego es muy complicado sacarlas porque ya forman parte de ti. Yo, la gente que sigo y las tengo en listas, no los saco. Suelo ir introduciendo, pero no los saco porque para mí es gente que me aporta muchísimo contenido en todo este ruido que es, por ejemplo, Twitter, que está lleno de ruido y necesitamos gente que nos cure contenido. Entonces, para mí es fundamental ese concepto también. Bueno, os voy a hacer una propuesta. Tenemos muchos temas todavía que hablar con vosotros y tenemos muchas preguntas, pero como es tan interesante y tan denso, os vamos a proponer dos cosas. Primero, hoy nos vamos a estrenar en una red social nueva que se llama Clubhouse, y os dejo aquí la cita que tenemos a las 11:15, ahora, cuando acabemos. Bueno, Vamos a ir allí, es una red social nueva que está en el sitio, con lo cual podemos entrar y seguimos charlando allí. Quien nos esté viendo y le apetezca y se anime, nos vemos en Clubhouse en un momento, me buscáis a mí, Ebañón, y os vamos metiendo en la sala. Y la segunda propuesta es que respondamos ahora 3 o 4 preguntas que hay y os convocamos otro día y hacemos la segunda sesión de Twitter y blogs, porque esto da para mucho más. Tenemos que hablar, como dice Antonio, de cómo usáis los hilos, los momentos, o sea, hay muchísima cosa que exprimir. ¿Os parece? Perfecto. Perfecto. Venga, pues damos alguna pregunta que tenemos por aquí. Primero, del último que habéis hablado es de la velocidad de carga y pregunta Mirka, ¿cuál es el tiempo ideal de velocidad de carga de un WordPress, de vuestro blog? 3, 6... Bueno, Google lo tiene establecido en 3 segundos, pero eso es muy relativo y es decir, ¿qué pasa si la velocidad de carga de tus páginas son 3,5 o 4? Ya te vas, como dice Manolo, ya nos vamos a volver locos. Pues no, todo dependerá de muchas cosas. Pero si tenemos que decir una cifra, pues Google lo estableció en 3 segundos. En un móvil, más de 3 segundos sí es verdad que es mucho tiempo. Parece como que el móvil, que es algo muy ágil y muy rápido, que estés esperando 1, 2, hasta que se carga esa página, pues la gente abandona. ¿Y qué sucede? Pues que ya incluso a lo mejor no vuelve, que no es lo peor que abandone, sino que no vuelva tú, porque esta web tarda mucho en cargar. Pero yo trataría porque eso es muy difícil, o sea, eso sí, es muy fácil de medir. En GTmetrix, por ejemplo, que es relativo también. GTmetrix es una herramienta, es un análisis de sangre. Y vosotros, todos nos hacemos análisis de sangre y sabemos que, bueno, el colesterol pues está medido en una franja y, en fin, todo es relativo, ¿no? Esto también. Y entonces, en GTmetrix, si tú sacas 2, pues mejor que 3, ¿no? O sea, hay que intentar que tu web esté optimizada al máximo. Entonces, ahora, por ejemplo, GTmetrix ya no evalúa tanto por velocidad de carga como por una cosa que llama estructura, por una parte, y luego da una puntuación general o global. Entonces, la estructura está basada no solamente en la velocidad de carga, sino también en otros temas como la experiencia de usuario. Hay, por ejemplo, un detallito que se mide y que se valora ahora negativamente. Es que no sé si habéis accedido a webs. Bueno, eso es muy común. A mí me pasa muchas veces. Accedes a una web y cuando estás a punto de hacer clic, ¡pap!, se te mueve. No sé si os ha pasado. Eso pasa, ¿no? Ahora habitualmente, ¿no? Eso tiene un nombre, algo relacionado con layout, que ahora no me acuerdo, y eso es uno de los factores que mide GTmetrix. Es decir, que el análisis de sangre que hace GTmetrix no solamente está basado en la velocidad de carga, está basado en ese tipo de cosas. Por lo tanto, no nos debemos fijar solo en la velocidad de carga, porque si mi página hace ese efecto raro, pues también eso está valorado negativamente. Y otras muchas cosas más. Hay unos parámetros que se llaman Web Core Vitals, que son por las cuales ahora Google mide, digamos, cuánto de buena es tu web o qué nivel de optimización tiene. Entonces, son muchos parámetros, pero la velocidad de carga va unida a todo eso. Es decir, que si tú haces una web optimizada a nivel general, el resultado es que va a ser
vas a tener una velocidad de carga baja. Y entonces, un número, pues, joder, si puedes tener velocidades de medio segundo como tiene Blockpocket ahora, pues mejor, ¿no? Que 3. Yo solo una cosita para... Yo me iría un poco más a medición 1.0. ¿Vale? Le mandáis la web a vuestros 10 mejores amigos, les decís que pinchen y os dicen si se han ido o no se han ido, ¿vale? Que ellos digan, pues me parece lento, ¿vale? Mirad a los usuarios. Esto va de usuarios, porque Google va a medirlo también por los usuarios, ¿vale? Por la gente que entre o no entre. Google, con todo lo listo que es, todavía sigue siendo tonto. Y quien le está dando las pistas de cómo funciona una web somos nosotros los usuarios, con cómo interactuamos con la web, si entramos, y cuando entramos y a los 5 segundos nos vamos para atrás y volvemos, eso a lo mejor no es bueno. Entonces, mandad en la web a vuestros 10 amigos, 20 amigos, y si el 80% os dicen que han entrado bien y que no les molesta y que ha sido rápido, perfecto, tira para adelante. Si os dicen que no, pues tenéis que mirar. Entonces ahí hay posiblemente un problema de hosting y por ahí, sobre todo, es cuando empiezan un poquito los problemas. Si tenéis un buen hosting, que es la máquina que hace funcionar el blog, por ahí no hay ningún problema. Bueno, muy bien. Última pregunta, porque hay algunas otras de analítica que lo hablaremos en el siguiente programa. Cuando empiezas con un blog, ¿cómo buscas clientes potenciales? Es que estás con dos que sus clientes potenciales, es que nosotros no vendemos, ¿vale? Y ese es uno de los grandes problemas de la gente cuando saca un blog. Nosotros no vendemos directamente, ni Antonio ni yo. Sí que sacamos réditos de tener un blog. Evidentemente, pues nos contratan o no. Pero el problema de tener un blog, la gente cuando saca un blog al principio se cree que esto se va a hacer rico al principio y que va a tener clientes y no funciona así. Desafortunadamente esto no funciona así. Esto es una carrera de medio-largo plazo. Entonces, esto va de hacer marketing de contenidos, de no esperar un beso en la primera cita. Esto va de dar mucho contenido hasta que empiezas a recibir. Entonces, si quieres ya desde el principio tener clientes, ir a buscar clientes, es muy complicado. O te haces un blog de nicho de mercado, de estos que hay de móviles o de aspiradoras o tal, y ahí ya vas directamente a sacar dinero. Pero un blog basado un poquito en tu marca personal, en querer dar a la gente primero, ¿vale? Dar valor. Si empezamos ya desde el principio a pensar en ¿cómo hago clientes? Si estás pensando en vender, los clientes se te van a marchar. Y siempre pensad en lo que os comenté antes del 80-20. 80% de contenido de valor, 20% de contenido de venta. Entonces, ahí, porque si damos la vuelta, ¿vale? Y sobre todo pensad cómo, ahora estamos hablando de Twitter, cómo consume la gente Twitter, cómo consume las redes sociales. Están en un momento de relax, o están sentados en su sofá, o están esperando el autobús, o están en un momento de relax. Si nosotros entramos con las redes sociales a querer venderles algo, se van a marchar. Entonces, pensemos siempre en principio en el usuario y cómo nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Y no queremos que nos vendan desde el principio. Entonces, esto va primero de dar mucho contenido y luego lo recibes y luego te viene de vuelta. Pero si ahora en estos momentos estás en el paro y quieres montar un blog para que te dé dinero, no. Vale, esto no funciona así. No funciona. Yo lo siento, pero esto no funciona así. Esto va de mínimo un par de añitos hasta que empiezas a funcionar con el blog. De todas maneras, estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Manolo, por supuesto. Eso es así. Pero aunque no vendamos, hay gente que vende. Y hay herramientas, tanto para los que no vendemos como para los que venden, que son muy útiles y que están asociadas a un blog. Por ejemplo, una herramienta súper fabulosa para buscar clientes potenciales, para buscar lectores fieles, para intentar fidelizar, para crear una comunidad, que es la newsletter. Yo soy de los que piensa que la newsletter debe ser algo que esté relacionado con tu blog desde el minuto cero que lances el blog. Debes empezar a crear tu lista de correo desde el primer momento. La lista de correo está orientada a vender o no, porque yo no vendo directamente, pero tengo una lista de correo, en la cual fidelizo a mis lectores
tengo una lista creciente, cada vez crece más, tengo muchos suscriptores y ellos no esperan que yo les venda nada. Saben ya de antemano, casi cuando se suscriben, que yo no les voy a vender nada. Sin embargo, se suscriben. ¿Y qué esperan ellos que yo les dé? Contenidos, claro, lo ha dicho Manolo, marketing de contenidos. Ellos esperan que yo les dé contenidos de alguna manera distintos a los que les doy en el blog y eso es lo que les gusta, recibir una vez a la semana, en mi caso a las 9 menos cuarto todos los lunes, noticias, ideas, trucos relacionadas con el blogging, con WordPress, con Gutenberg ahora y esa es una manera de buscar, si yo vendiese, pues ya tengo ahí, ¿no? Clientes potenciales, porque tengo su email y puedo mandarles campañas, puedo hacerles ofertas, puedo venderles algo. Así que eso es una herramienta muy buena y sigue siendo buena. La newsletter está en auge ahora mismo. Es una herramienta que Sí, parece... Sí, 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 podríamos pensar que lleva mucho tiempo, incluso es previa a los blogs. Podríamos pensar, pero esto no, es al contrario. La newsletter está en auge cada vez más. Y somos muchos los bloggers que estamos utilizando la newsletter como casi como una especie de blog bis. En mi caso y en el caso de muchos bloggers que conozco y que leo y que sigo. Tenemos nuestro blog, tenemos nuestro negocio y tenemos nuestro blog bis, que es la newsletter. Con una newsletter puedes hacer muchas cosas. Puedes dar contenido adicional, puedes redirigir tráfico a tu blog, puedes llevar a tus redes sociales si quieres, puedes vender, hay sistemas para hacer newsletters de pago. Lo está diciendo Alberto Gómez ahora, ahí, gracias Alberto, que el email marketing es el nuevo email marketing. Es fabulosa esa frase. Eso es así. Y de las poquitas cosas que yo estoy sacando en claro y en consecuencia los últimos meses o las últimas semanas, es que la newsletter, digamos que es el nuevo email marketing o casi el nuevo blogging. Y eso, fíjate que lo digo yo, que soy blogger empedernido. Pero puedes hacer una newsletter de pago también, que es lo que iba a decir antes de comentar la cita de Alberto. Puedes hacer una newsletter de pago. Es decir, que, para responder la pregunta, que no me acuerdo de quién la había hecho, Javier. Puedes buscar clientes potenciales haciéndote una newsletter y, por supuesto, como ha dicho Manolo, con tus contenidos, siendo humano, verdaderamente teniendo paciencia, constancia, etcétera. Un blog o un blogger tiene que leer, como ha dicho Manolo, mucho y tiene que tener otra capacidad, otra característica, otra habilidad que es paciencia. Tienes que tener mucha paciencia, tienes que ser muy constante, no puedes esperar tener éxito el primer día, ni el primer mes, ni el primer año. Yo llevo 20 y aquí estoy, sin haber vendido un bolígrafo. Solo una idea con la newsletter que dice Antonio, evidentemente es súper importante, sobre todo porque daros cuenta de que la gente os ha dado su correo y vais a entrar en su teléfono móvil con una notificación. Muchísima gente, yo tengo apagadas las notificaciones de redes sociales, pero no tengo apagadas las notificaciones cuando me entra un email. Entonces, hay que cuidarlo, porque para que veáis cómo yo cuido a mi gente de la newsletter, son los primeros que el nuevo libro que voy a sacar, a los primeros a los que les he enseñado la portada. Se lo he enseñado casi antes que mi chica, para que veáis la importancia que tiene una newsletter. También es muy importante la comunidad que tienes en redes sociales, pero es un poquito más frío, es gente que, bueno, ¿qué tal? Pero la gente que tienes que te ha dado su correo es alguien a la que tienes que cuidar mucho y tener cuidado también con intentar venderles, ¿vale? Es cierto que tenéis su correo, pero tened mucho cuidado, porque yo me doy de alta en sitios y de repente me empiezan a bombardear de venta a venta, digo, chico, espera un poquito, espera, ya quieres que te dé el beso en la primera cita, no, espera. Entonces, a veces, evidentemente, nos falta la paciencia, pero tenemos que tener paciencia y si la gente va a comprar, nos va a comprar, si al final hacemos bien las cosas, en general, la gente nos va a comprar, pero la gente no quiere comprar directamente. La gente lo que quiere es que le soluciones un problema, ¿vale? En los blogs, pues que este
oye, ¿en qué funciona? No, como entonces soluciona el problema. Entonces, es importante esa idea. Bueno, ahora ya tenemos que ya llevamos. Gracias por asistencia, por estar aquí, por todo lo que estáis compartiendo que sabéis, por vuestros conocimientos, por vuestra experiencia, por todo. Y ha sido tan interesante que os vamos a citar y vamos a hacer una parte PIS para poder seguir exprimiéndose un poquito más. Gracias a vosotros que estáis aquí, a David, gracias por la compra con Antonio. Y también a la audiencia que está al lado, que veáis este programa, que aprendáis, que pongáis en marcha los trucos, todo lo que os han contado y que probéis, porque va de esto. Y nos vemos entonces en la siguiente sesión. Quienes queráis ahora, nos vamos a Clubhouse, buscáis Ebañón en Clubhouse, quienes tengáis la red, y allí nos vamos a ver ahora un ratillo, que ya vamos tarde, y seguimos charlando de todo esto o de lo que queráis, ¿vale? Gracias, chicos, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.